seguimos subiendo. Profe, Sí. a mí había pasado lo mismo y el error está ahí en esa programación. Es la K por I menos X. Y está planteado K por X menos Y. En esa. Acá. Sí. Eh, sí. Y en No, el diferencial de X es en realidad. no es la Ah, diferencia que yo estoy perdón. verificando, perdón, ¿no? O sea, no es porque lo estoy comparando con la programación del cuaternario que les mostraba recién. Y está programada exactamente lo mismo, como la estamos viendo en pantalla. Y Ah, bien. con lo cual, déjame chequear. Perdón, mostrame la matriz nuevamente de resultado de la curva de residuo. Bueno, ahí ahora que lo cambie va a tardar en calcularla. A ver, repetime, estábamos teniendo la mayor temperatura para los chi positivos. Sí, y la menor para los negativos. Bueno, quizás hay un teléfono porque es lo que yo estoy verificando. En el ejemplo cuaternario también me da así. Entonces, ¿cuál sería, digamos, cómo considero el nodo estable o el inestable? Con la mayor temperatura el estable. Siempre el de mayor temperatura es el estable y el de menor temperatura es el inestable. Toda curva de residuo va desde las menores temperaturas hacia las mayores temperaturas. Creo Bien, que y la entonces, confusión parte del mensaje que te transmitió Héctor. ¿Qué mensaje, cómo lo recibiste? yo tengo acá digamos, el MatCat que él sube al aula virtual y dice que el nodo estable es para los valores de chi negativos y a mí me da en el positivo. Ok, sí, ahí hay algo mal. Ahí, permiso, te voy a sacar, o sea, lo que Sí, estás verificando es lo que yo exactamente verifico. dejo de compartir. Sí, por favor. No sé si te referías a este texto. ¿Ahí se ve bien? ¿Puedo Sí, agrandar un poco más? sí, a ese texto me refería. A ver cómo tengo formulado yo este texto. La primera fila y la última fila corresponden a puntos estables. Nodo estable para los chi positivos y nodo inestable para los chi negativos. Este Está al mensaje revés, digamos. está al revés de lo que muestra Héctor en el video. Sí, Ok. Vamos a poner un mensaje en autogestión, perdón, en la V, haciendo referencia a esto. O sea, lo correcto es esto. No sé qué habrá pasado con esa versión con la que formuló el video Héctor el año pasado. bien, entonces según digamos eso, estarían bien mis cálculos, me darían Sí, correctamente. totalmente.
Bien, ¿correcto? O sea, está, primero, en el sentido del que estamos hablando hay coincidencia. O sea, las temperaturas mayores con el chi positivo. Y las temperaturas mayores, cuando estabiliza el perfil de cálculo de la curva de residuo, es porque estamos en un punto, calculando sobre un punto específico, significa que llegamos a un nodo. Si es de temperatura mayor, la temperatura mayor en la que se da esa estabilización es un nodo estable. Y la temperatura menor, ¿sí?, el otro extremo en donde se da esa estabilización, es un nodo inestable, ¿sí? Las curvas de residuos siempre progresan desde un nodo inestable hacia un nodo estable. bien, Y profe, después gracias. están los nodos saddles, en donde pueden acercarse, pero nunca va a haber contacto. ¿Está bien? O sea, pasa en un sentido, digamos, por una situación de acercamiento, pero la curva de residuo progresa hacia un nodo estable, es decir, a un nodo de mayor temperatura. Bien, y respecto a la consulta que le envié por mail, em, bueno, yo, digamos, identifica que no tengo presencia de azeótropo, entonces, según lo que dijo el ingeniero Macaño, el balance de masa, digamos, lo podíamos hacer utilizando la hipótesis del componente clave, y yo la hice con esa hipótesis, y a su vez hice la programación del max beta, y me dan resultados distintos. Entonces, Sí, por digamos, supuesto. ¿cuál es la que utilizo, digamos, para presentar el resultado en el informe? Em, ¿Es más exacto usar max beta o me guío por la hipótesis del componente clave? Son cosas distintas, no es que uno sea más exacto que el otro, ni que uno esté bien o que esté mal. Estamos en tránsito de buscar una aproximación a un escenario que nos permita el éxito en el cálculo riguroso. Todo este camino que estamos transitando de previo es para llegar al cálculo riguroso, digamos, con un panorama. Por lo tanto, son todos métodos que contribuyen, algunos mejor, otros no tanto, a ese escenario. La clave está en el... A ver, la clave, o sea, la duda acerca de estas metodologías de estimación nacen a partir del cálculo rápido. Tal como está postulado el cálculo rápido, necesitamos definir componentes claves. Y a partir de allí hacer uso de valores que tienen que ver con una especificación de separación. Debemos proponer una separación dada. La pregunta es, bueno, ¿cuántas etapas necesitaríamos para poder lograr esa separación deseada? Y cuando son mezclas multicomponentes, ¿a qué le llamamos separación? Porque quizás en una mezcla multicomponente hay un solo componente que nos interesa, el resto no. O puede haber una mezcla multicomponentes y lo que nos interesa es otra mezcla. Pasa con los cortes de hidrocarburos. El corte no es un componente puro, es una mezcla. Pero en esa mezcla, en esa distribución de hidrocarburos, tiene ciertas propiedades. Entonces lo que se busca es un producto mezcla que tenga determinadas propiedades. Y claramente ahí no se purifica nada. Cuando vamos al cálculo rápido, hay que proporcionar un grado de separación. O mezclas productos objetivos. Es decir, un destilado y un fondo. Ese
es ahí cuando nace esta terminología a la que llamamos clave liviano y clave pesado. Es de la mezcla definir dónde vamos a poner el corte o qué procuramos. A ver, la definición de clave liviano es, el clave liviano es aquella sustancia donde donde todas aquellas sustancias más livianas o más volátiles que el clave liviano no van a aparecer por el fondo el producto fondo de la columna. Y clave pesado es aquella sustancia en donde en principio no admitiríamos todos aquellos componentes de la mezcla más pesados o menos volátiles que el clave pesado no aparecerían por el destilado. Esa es una teoría y una primera consideración demasiado ambiciosa, muy difícil de lograr en la realidad, porque la curva de residuo da una realidad bastante más precisa acerca de cómo se comporta esa mezcla. Con la elección arbitraria de componente clave liviano y clave pesado y la asignación de una composición dada, es como demasiado ambicioso y corre el riesgo de que en realidad nunca se pueda obtener esa mezcla. Con la curva de residuo, y recién como con el caso que veía con tu cálculo, con tu mezcla, tenés el componente más pesado, que aparentemente es el nodo estable, ¿sí? O sea, es una mezcla ideal, tenés los dos extremos y obtenés, en los dos extremos tenés compuestos puros. Entonces, por ejemplo, ¿qué definiste, para seguir mejor con un ejemplo? En tu caso, ¿qué definiste como componente clave, como componentes claves, liviano y pesado? Ahí le digo. Elegí como componente clave, clave liviano en el fondo el 4 y el pesado el 5, digamos. Ok. Entonces estás procurando que el corte de tu mezcla sea sacar lo más puro posible el componente 5, o sea, el menos volátil por el fondo, y todo el resto que se vaya por arriba, en el destilado. Sí. Bien. Eso vendría a ser una separación indirecta. En el video del teórico lo tiene que haber visto. Bueno, ustedes saben que generalmente no es buena práctica esa separación. Por supuesto que acá no es algo que esté bien o que esté mal. Todas las consideraciones son admisibles. Pero digo, desde el punto de vista de la optimización del proceso y el uso de la energía, generalmente no conviene que el producto purificado salga por el fondo de la torre. Siempre conviene purificarlo por arriba. Pero en este caso, si estoy buscando realmente purificar el componente 5, es el más pesado. El más pesado, no el más pesado en términos de punto de ebullición, sino siempre referimos al más pesado, al más liviano, el que sale por abajo o por arriba, y que no tiene que ver con los puntos de ebullición. Tal como el escenario que propusiste, siendo el clave liviano el componente 4 y el clave pesado el componente 5, cuando hiciste el cálculo del max beta, pasaste el XD, perdón, el XW, donde especifica, Claro. ¿cuál fue la especificación del XW? ¿Pusiste componente 5, 1, unitario y todo el resto 0? Sí, me parece que sí. A ver. Ahí le digo. Sí.
digamos, todos ceros menos el último que da 1. O sea, usé directamente el valor, digamos, que me largó la curva de residuo para el XW. Bien, sí, que tiene, digamos, Sí, son quizás números a la -12, pero digamos considerados como totalmente, cero. esos son ceros. Bien. Cuando calcula el max beta, la, eh, a ver, en este caso particular no tiene mucho sentido pasar por un cálculo de max beta. El max beta es un algoritmo de cálculo que permite establecer zonas factibles de destilación cuando hay presencia de azeótropos. En tu caso no tenés azeótropos en ninguno de los dos extremos. Pasar por un cálculo de max beta, digamos, todo lo que tendría que verificar es que en realidad podés destilar en todo el rango factible de destilación que va desde el componente más volátil o el más liviano hasta el componente menos volátil o más pesado. No obstante, hay que tomar una precaución. Si vamos a avanzar con el cálculo rápido, considerando estos extremos como tales, vamos a tener conflicto, indefectiblemente vamos a tener conflicto. Es decir, cuando definimos el componente clave pesado, unitario, y el resto, eh, digamos, como cero, eh, eh, vamos a tener problema a la hora de definir las composiciones del clave pesado y del clave liviano en el destilado y en el bottom. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que funcione el cálculo rápido, clave liviano y clave pesado tienen que tener algún valor que no sea exactamente cero o un valor muy pequeño, ya sea en el destilado y en el bottom. Entonces, por lo que estoy entendiendo, estás utilizando composiciones extremas, ya sea definiendo para el destilado y para el bottom, y para el fondo, estás definiendo para el fondo el clave pesado como unitario y el clave liviano es casi cero. Sí, Y para el destilado estás definiendo el clave liviano eh, unitario, es decir, el componente 4 sería como unitario, la composición me refiero, y para el componente 5 sería cero. o sea, después de hacer el max beta para el destilado, me da, digamos, una serie de composiciones distintas de cero para los demás componentes. ¿Y de qué orden de magnitud? Por ejemplo, el componente 1, 0,2, el componente 2, 0,3, 0,4, 0,099, ¿El componente 4 cuánto te da? 0,099. Eso es en el destilado. Sí. Y la composición por el fondo. A ver, yo lo dispongo, ese archivo lo tengo en... El problema van a ser las referencias. Sí, tampoco quiero robarle mucho tiempo, seguramente hay chicos con demás consultas, pero en realidad quería saber si, si estaba mal, digamos, que lo haga con Max Beta o con la hipótesis del componente clave o cuál de las dos usar, pero ahí me quedó más o menos claro, digamos. No, no hay una que esté bien y la otra que esté mal. ¿Sí? Bien. Las dos son admisibles, vuelvo a repetir, porque el cálculo rápido lo que busca eh,
nosotros, y esto lo entiendo, quizás en algún momento pasé por la misma situación, quizás aspiramos a que esto sea un cálculo exacto. Cuando hay un universo de variables, de las cuales muchas no tenemos un conocimiento exacto de cómo impacta y los resultados asociados al impacto de esa variable, recurrimos necesariamente a método de estimación, que es el cálculo rápido. El que va a decir exactamente, o el que va a medir el comportamiento preciso de la secuencia de etapas de equilibrio es el cálculo riguroso. El cálculo riguroso con las ecuaciones que representa el fenómeno, también tengamos en cuenta que está sujeto a la calidad del modelo termodinámico que estemos utilizando. O lo planteo en otros términos. El éxito de un buen cálculo riguroso va a pasar por haber escogido un modelo termodinámico que realmente represente el comportamiento de la mezcla. Digo esto porque si nosotros avanzamos sobre el cálculo riguroso, que como sistema de ecuaciones representa la operación de destilación, pero si tenemos un modelo termodinámico de estimación con debilidades, el resultado final del cálculo riguroso no va a ser exactamente representar la realidad. Entonces, de acuerdo a lo que estoy exponiendo con respecto al cálculo riguroso, en el cálculo rápido estamos más alejados aún de la realidad, porque a todas las incertezas que pueda llegar a sumar con el modelo termodinámico que estoy utilizando, el sistema de ecuaciones que estoy utilizando es una modalidad, es un método de estimación indirecto y que no hace uso de los sistemas de ecuaciones que representan el fenómeno de destilación. ¿Qué quiero decir con esto? En la etapa de cálculo rápido, hasta puedo incluso proponer varias alternativas de clave liviano y clave pesado. Puedo proponer varias posibilidades de grados de separación. Puedo proponer repartir la mezcla o destilar la mezcla de manera diferente. Y medir para cada una de estas decisiones que he tomado qué resultado se verifica con el cálculo rápido. Y a partir de ahí entrar al cálculo riguroso. También en el cálculo riguroso puedo hacer varios cálculos, con varios escenarios de separación. Pero el cálculo riguroso, ¿qué voy a tener que especificarle? Le voy a tener que pasar la relación de reflujo, el número de etapas con las que quiero trabajar, y todo el resto de datos que son indefectiblemente, deben acompañar el cálculo, que son los datos de la alimentación, o sea, flujo, composición, temperatura y presión. Entonces, flujo, composición, temperatura, presión, relación de reflujo y número de etapas totales. Todo el resto de la información que le pasamos al cálculo riguroso de todo el resto de las variables y que se deducen en principio a partir del cálculo rápido, no es otra cosa más que valores iniciales de las incógnitas. El cálculo riguroso es un sistema de ecuaciones algebraicas y necesitamos definir valores iniciales para que el algoritmo calcule. Y entonces, cuanto mejor encaminado tengamos los valores asociados, los valores iniciales asociados a estas variables incógnitas, bueno, es posible de que converja más rápido o que converja. Muchas veces no converja ningún resultado,
Y no es porque haya algo mal, sino es porque los valores iniciales que estamos proponiendo están muy lejos de la solución. Y cuando son sistemas grandes, el resultado final es el fracaso. No converge. Entonces, retomo. El cálculo rápido puedo tener varios escenarios de cálculo rápido. La decisión va a estar en si estos varios escenarios que estoy proponiendo, hay mucha diferencia de lo que reporta en materia de, por ejemplo, número total de etapas o relación de reflujo. Tengo valores que están en el orden, son comparables o no. No tenemos que lograr entre los distintos escenarios de que haya una correlación o que se obtengan valores comparables de esto que estoy diciendo, n, r y todas las demás variables. No es necesario de que sea así. Pero sí del conjunto de cálculos que pude haber obtenido, obtener un conjunto que en principio resulta lo más razonable para poder pasar al cálculo riguroso, sin perder de vista el grado de separación que quiero tener. Sin perderlo de vista. Gracias, profe. En este caso, yo sigo con tu consulta, yo estoy disponible, ¿sí? Hasta las 8:30 yo puedo, estoy a disposición para consultas. Entonces, ténganme paciencia, yo sé que puede haber otras consultas, las vamos a ir resolviendo. Entonces, como respuesta, usemos valores de max beta o el modo alternativo, que es haciendo un balance de masa considerando las hipótesis del componente clave. Yo insisto que en cualquiera de los casos, los componentes claves, tanto el pesado como el liviano, en ningún momento pueden hacerse cero. Siempre tienen que tener un valor razonable. Cuando me refiero a razonable, ni siquiera es el 1 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Tiene que ser 0,109. Valores que, digamos, alguno de los componentes claves que no se acerque, que no se aleje de un valor, digamos, de un valor considerable, porque si no el cálculo rápido no va a funcionar. Entonces ustedes me dirán, bueno, al final termina siendo un poco arbitrario. No, hay información de lo que se está trabajando que es importante. Conocer si tengo o no aciótropos en una mezcla, o saber dónde están ubicados los aciótropos ayuda mucho. Cuando se dan mezclas aciotrópicas, tenemos que tratar de evitar de elegir los componentes claves que formen parte de un aciótropo. El aciótropo, ustedes saben, se comporta como una sustancia pura. Destila como si fuese una sustancia pura. Tenemos que tratar de Profe, evitar... Sí. Yo tenía una duda con eso de los azeótropos también. Porque cuando hago el alfa, tengo dos compuestos que me dan exactamente el mismo. Y en la matriz de la curva de residuo, en el nodo inestable, en dos componentes tengo uno 0,98, por ejemplo, y en el otro 0,08. Y esos dos son los que me dan el mismo valor de alfa. O sea, no sé si es un azeótropo o no. Yo indicaría de que es un azeótropo, porque el que te da 0,08 no es 0, o sea, tiene un valor considerable a tener en cuenta. No es 0, ¿sí? Distinto es si da un valor de 1 por 10 a la menos 5, digamos, de 1 por 10 a la menos 5 en adelante, ya puede considerarse prácticamente 0, con lo cual no formaría una mezcla con algún otro componente que sea de orden azeotrópico. Pero en tu caso, el que me acabas de mencionar, funcionaría como una mezcla azeotrópica. Bueno, profe, gracias. Para ingresar al cálculo rápido, entonces,
adoptemos valores que no sean exactamente un extremo. Para el caso, Paula, que estabas proponiendo, o sea, por los resultados de la matriz de la curva de residuo que he visto, donde ambos extremos no forman mezcla azeotrópica, significa que destila en todo el rango. Tiene todo el rango factible de destilación, desde el más pesado al más liviano. Significa que es una mezcla ideal. No hay azeótropos, con lo cual no te recomiendo avanzar con el max beta, sino simplemente postular que tu clave pesado y tu clave liviano, como lo has propuesto, el 4 y el 5, tengan valores definidos y que no sean cercanos a 0. Cuando digo cercanos a 0, que no sean de valores de 1 por 10 a la menos 5 o más chicos, tanto en el destilado como en el fondo. Esos dos compuestos necesariamente deben tener valores distintos de ceros. El resto de los componentes se reparten, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que por el fondo voy a tener algo de clave liviano, pero todos los más livianos del clave liviano no voy a tener nada. Con lo cual, por balance de masa, todo lo que alimenté de los más livianos que el clave liviano van a salir necesariamente por el destilado. Tengo que hacer simplemente un balance de masa aplicando este razonamiento que estoy comentando, y lo que dé lo voy a utilizar como composición para entrar al cálculo rápido. No utilizaría el max beta porque incluso lo que me dijiste a partir de lo que te da el max beta, además te pido, por favor, mandame ese archivo que lo quiero verificar, porque quizás de ahí aprendemos algo con respecto al cálculo, al algoritmo de max beta. No sé por qué está teniendo ese comportamiento. ¿Bien? Bueno, profe, yo se lo envío. Porque por lo que mencionaste, te daba... volveme a mencionar los resultados del max beta, a ver si grabé bien. Ahí le digo. El XW a partir del max beta, es el que definiste arriba. Claro, el XW, digamos, es el que me queda, que me dio la curva de residuo, porque ese, digamos, yo Lo utilicé, digamos, el definiste residuo correcto. y me da del destilado 0,225, 0,268, 0,408, 0,099 y 1,89 por 10 a la menos 5. Bueno, eso está bien, eso está bien. O sea, obtuviste el XD a partir del max beta y te da que el Claro, componente clave pesado prácticamente tenés nada, muy poco, el 1 por 10 a la menos 5, y a partir de ahí tenés, se reparte el resto. claro, porque, digamos, el pesado saldría puro Bien, por el residuo. eso está bien, eso está bien. Entonces ahora sí entiendo, el cálculo max beta, lo que te está dando es razonable. Lo que Bien, te recomiendo es que de ahí en adelante no utilices para el cálculo rápido la composición que definiste para el cálculo de max beta. Es decir, tu XW que definiste para max beta era algo de prácticamente 1 el clave pesado, 5, y el componente 4 era 1 por 10 a la menos sí, 5. sí, Bueno, eso te va a traer problemas. El 1 por 10 bien, a la menos 5 del XW te va a traer problemas. Entonces yo lo que te recomiendo en todo caso, redefiní el XW poniéndole un valor al componente 4, supongamos de 0,05. bien. Eso sería, ¿Qué me digamos, para ingresar al cálculo riguroso. para ingresar al cálculo del max beta? Ah, bien, bien, perfecto, O perfecto. directamente omití el cálculo del max beta, porque vuelvo a repetir, para tu mezcla, que es ideal, no tiene sentido. Omití ese cálculo y haciendo esta consideración, partiendo de que si XW tiene una distribución del clave liviano clave pesado de 0,95 y 0,05, ¿está bien? Haces un balance de masa en la columna para ver cómo se distribuiría el destilado, y utilizo
esas composiciones a partir del balance de masa para entrar al cálculo rápido. Bien, perfecto. Quedó clarísimo. Gracias, profe. Bueno, seguimos con alguna otra consulta. Profe, le hago una consulta. A mí en la etapa 1 me dio todo menos el flash isotérmico y probé en cambiarle prácticamente todo y me sigue sin dar. Me tira el error de que me da un número muy grande que tengo que disminuir los valores iniciales, pero los achico un montón y no me sigue dando. ¿Coincide con la consulta que me hiciste por correo? Sí, exacto. Ok. Voy a buscar. Tengo tu archivo, está compartido en estos momentos, ¿está bien? Sí, profe. Utilizaste Unifac y Broiden. Ujú. Bien. Tengo una diferencia con lo que yo considero que debe avanzarse con el cálculo flash isotérmico. En el cálculo flash isotérmico,
no es necesario el uso de la ecuación de balance de energía. ¿Sí? Sí. Simplemente planteando ecuaciones de equilibrio, ecuación de balance de masa, estamos en condiciones, bueno, y la de fracción de vapor. Estamos en condiciones de calcular el flash isotérmico. Para el flash isotérmico tengo que definir la temperatura. Debo establecer Ahí está mal, creo que es más 10. Lo dejé así, se lo mandé y el alfa es 0,6, pero en el archivo nuevo que tengo modifiqué todo eso y sigue siendo. ok. Bien. Digamos que se le pedía. Flash adiabático. Encontrar, me siguen con el Word, ¿no? Sí, profe. Encontrar la temperatura que originará una corriente vaporizada del 60%, alfa 0,6, y
presión atmosférica. Tenemos como incógnita las L sub I, B sub I, que se resuelven con este conjunto de ecuaciones, y T flash, que se resuelve con la ecuación de fracción de vapor. Flash isotérmico. Encontrar el flujo de energía requerido para que una corriente totalmente vaporizada a 10 grados centígrados por encima de la temperatura del punto rocío, es decir, la tenemos toda a vapor, puede licuarse en un 40%, es decir, alfa 0,6 a presión atmosférica. No tiene ningún sentido volver a armar todo el sistema de ecuaciones. No tiene sentido hacer esto. A ver, lo voy a explicar. Discúlpeme el silencio, es que estoy... vamos a explicar. Para el flash isotérmico, tal como está planteado aquí, solo pasamos por un cálculo de flash adiabático, para una fracción de vapor de 0,6 y una presión de 1 atmósfera. El cálculo flash resultante de esta situación va a ser los flujos de líquido, o sea, las incógnitas son los L sub I, es decir, el flujo molar parcial de la mezcla líquida, los B sub I, es decir, el flujo molar parcial de la mezcla vapor, y la temperatura flash. La temperatura flash es la temperatura del equilibrio. Es decir, a esta presión y para tener un título de vapor del 60%, la condición de temperatura o la temperatura del equilibrio que va a proporcionar a esta presión una fracción de vapor del 60% es lo que le llamamos T flash o T de equilibrio. Eso es el flash adiabático. Vamos al flash isotérmico. El flash isotérmico, para esta condición donde tengo el 60% de la fracción de vapor y una presión de 1 atmósfera,
indefectiblemente la temperatura T flash, o la T de equilibrio, va a ser la misma, o la que encontramos acá. Tiene que ser exactamente la misma temperatura. ¿Qué diferencia hay entonces entre el inciso 1 y el inciso 2? Que la alimentación, aquí en el flash adiabático, estoy considerando que se alimenta la corriente a la temperatura flash, o a la temperatura de equilibrio. Entonces, en un dispositivo mecánico que propicie la separación, alimento a la temperatura T flash, y manteniendo la presión atmosférica, voy a lograr un título de vapor del 60%, y con las composiciones y los flujos molares de líquido y vapor que propicia el cálculo del flash. ¿Cuál es la diferencia con este punto? La temperatura de alimentación no es la temperatura flash, sino que alimento a 10 grados por encima de la temperatura del punto rocío. Significa que estoy alimentando todo vapor. Para que el flash funcione, para que el flash acontezca, voy a tener que enfriar. Y entonces aparece un Q. Un flujo de calor. Por favor, se escucha ruido de fondo. ¿Pueden silenciar, por favor? Si no lo silencio yo de acá, era para ahorrarme el... ¿Quería comprar el pantalón? Bien. Estaba que la diferencia que hay entre el inciso 1 y 2 es que en el 2 la alimentación no ingresa, o la corriente que estoy considerando, no está a la temperatura flash o a la temperatura de equilibrio. La debo llevar a esa temperatura para que se propicie el flash. Eso significa que tiene que haber un flujo de calor para que propicie esa condición. En este caso, el flujo de calor debe enfriar la mezcla para que de estos 10 grados centígrados que están por encima del punto rocío, vaya la temperatura T flash que propicie el título de vapor de 0,6 a presión atmosférica. Pero esto es algo que se resuelve directamente con el balance de energía. Es decir, no es necesario pasar por el bloque completo del sistema de ecuaciones de equilibrio, balance de masa, la de título de vapor y la ecuación de balance de energía. Porque ustedes de este cálculo ya tienen esa información. A ver, ¿me siguen con el MATCAD? Sí, profe. Veamos la ecuación de balance de energía. Bueno, está escrita de esta manera, digamos, es una forma que tiene que ver con la estabilidad de los sistemas de ecuaciones. Hay a veces que sistemas de ecuaciones, con las ecuaciones planteadas de alguna manera, esos sistemas los transforma más inestable que planteado de otra manera. Es decir, esta ecuación claramente hay muchas formas de expresarla. O sea, puedo pasar este término multiplicando y lo hago como si fuese una diferencia. Y me queda toda la ecuación expresada como una sumatoria de términos. No sé en este caso si habrá estado chequeada la estabilidad y se llegó a la conclusión de que expresada de esta manera es mejor, pero bueno, es algo para tenerlo en cuenta. A veces hay sistemas de ecuaciones que no convergen por cómo se plantean los sistemas de ecuaciones y porque le confieren más inestabilidad.
Lo que yo quería explicar es que fíjense las variables que intervienen en esta ecuación de balance de energía. Los L sub I, B sub I, los F sub I, los F1 son datos, los B sub I, los L sub I son incógnitas, pero esas incógnitas ya están resueltas del flash adiabático. Ustedes ya resolvieron el flash adiabático de donde encontraron los L sub I, los B sub I y la temperatura T flash. Con lo cual T flash también lo conocen. Y la TF también la conocen, que son los 10 grados por encima de la temperatura del punto rocío. La única incógnita que queda de esta ecuación es el Q, es el calor, el flujo de calor. ¿Sí? Con lo cual, a ver, no es que esté mal plantear todo el paquete completo. En tu caso, Victoria, ¿puede ser? Sí, Victoria, creo que Sí, me había profe. hecho esta consulta. En tu caso, Victoria, no plantees todo el sistema de ecuaciones y probá únicamente utilizar esta ecuación tal como le estoy explicando, con lo que calculaste a partir del flash adiabático y despejás el calor. ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Por supuesto que si ustedes cambian la presión o la fracción de vapor, la T-flash no va a ser la misma. Tendré que calcular un nuevo flash adiabático para ver qué temperatura flash corresponde al nuevo conjunto especificado, y después haré el cálculo del flash isotérmico, que el flash isotérmico en realidad no es otra cosa más que buscar encontrar el flujo de calor que necesito para que a condiciones de alimentación diferente a la situación que propicia el flash, yo pueda otorgar el flash, pueda generar la operación del flash. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que dije? Sí, profe. Y ahí en el informe nos pide la composición fase vapor y composición fase líquida. Sería la misma composición obtenida en el flash Es lo adiabático. Es Y lo la mismo, temperatura también, claro, de 10. totalmente. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si acá pongo 2 atmósferas? ¿O qué pasaría si acá pongo 0,5, 0,1? No podríamos hacer lo que estamos haciendo, lo que les estoy proponiendo. Lo que habría que hacer es calcular el flash adiabático a 0,1, supongamos, y 2 atmósferas, encontrar la nueva T-flash, y una vez logrado eso, con la ecuación de balance de energía y esta condición, se encuentra el flujo de calor requerido para esa nueva condición. Solo que aquí, digamos, podemos usar los resultados obtenidos del punto 1, dado que la condición de presión y fracción de vapor coinciden. En ambos casos coinciden. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. En tu caso, Victoria, te recomiendo entonces que para evitar esto que te está pasando, que por ahí se complica por la inserción de esta ecuación de balance de energía, bueno, lo chequees de otra manera. Lo otro que te propongo es que pruebes este término, pasarlo como diferencia, ¿sí? Acá donde está el 1, y probarlo como una ecuación de sumatoria de términos y no como un cociente. Muchas Bueno, veces eso tiene que ver, introduce alguna estabilidad. En términos generales, si se puede evitar el planteo con cocientes en ecuaciones algebraicas, generalmente los algoritmos son más estables. Esto lo estoy diciendo como regla general, no siempre es así. Mi experiencia me dice que si tratamos de evitar los cocientes, como sería este término, y lo ponemos todo como una sumatoria de términos, generalmente los algoritmos son más estables.
De 10, profe, muchas gracias. Bueno, ok, de nada. Seguimos con Profe, consultas. Sí, yo dejé mi consulta en el chat, no sé si la sí. puedo ver. Acá le estoy leyendo. La tarea de etapa 1, como el año pasado, es decir, solo propiedades y cálculo del punto de burbuja, flash diabático e isotérmico. Me di cuenta después que tenía que enviar la parte B, es decir, el cálculo rápido. Enviar. Ok. Una vez generado el envío, no tenéis posibilidad de revertir esa situación. Claro, Ok, no sí, me no. deja. Sí, sí, está bien. No, no hay ningún problema. No hay ningún problema, obvio. Ahí tomo nota. Ah, bien. Gracias, profe. Lo envié, colega, estaba con un montón de cosas y lo envié y dije, no, al final lo habían cambiado y eso, perdón, no me di cuenta. No, quizás, bueno, tengo que repasar a ver cómo está programado, porque quizás habría que dejar alguna alternativa para que puedan hacer esto de lo que estamos hablando. De restituir o modificar, cambiar algo y poder reemplazar, porque si no Claro, pasa hasta estas la fecha cosas. de entrega, digamos. Correcto. El haber Bueno, gracias. generado el envío antes de tiempo no debe ser un condicionante para poder seguir trabajando. Así que eso ya lo cambio o lo habilito nuevamente Bien, para tu gracias, caso. profe. Tengo en el chat. Profe, El una factor. pregunta. Sí, escucho. Estaba viendo la planificación y decía que la semana que viene se entrega el cálculo riguroso y la próxima semana la otra etapa y la próxima la otra. Y quería saber si con esto de que habíamos pasado esta entrega, estas entregas también se pasan o qué onda con eso. No, lo que habíamos hablado la clase pasada era solamente postergar la primera entrega y mantener el resto de las entregas, tal como estaba planificado. Ah, bueno, profe, gracias. Ok. Sobre cómo se calcula el factor de recuperación que pide en la tablita de la etapa 1B del informe. El factor de recuperación. Bien. Si estábamos viendo. Por las dudas, pregunto. Esa no fue de todo lo que hablamos, no fue respondida, ¿no? No introdujo ninguna claridad. Por ahí ya está resuelta la consulta para no. A ver, supongo que es. Tengo el Word abierto de la etapa 1A, 1B, factor de recuperación. Estamos hablando de esto. La consulta fue dirigida a eso. Indicar como fracción sobre lo alimentado en base al flujo molar.
O sea, el factor de recuperación, sí, esto estaba muy orientado a la modalidad del balance de masa a partir de arbitrariamente establecer las composiciones de clave liviano y clave pesado. Eh, Podemos usar el resultado del max beta del mismo modo, o sea, lo que sea primero, o lo que hayamos intentado usar en esta instancia para el cálculo rápido, saquemos el factor de recuperación, tal como lo establece ahí, como fracción sobre lo alimentado. O sea, esto es en el destilado, siempre planteado en términos de destilado. En el destilado, sacar las proporciones en base a lo que se alimentó, cuánto recupero a través del destilado, por ejemplo. Y estableciendo la fracción, o sea, la relación en flujos molares. Esto es un balance de masa y haciendo la relación. O sea, qué proporción de lo que alimenté se me va, de cada especie se me va en el destilado. ¿Está bien? No sé si era eso a lo que apuntaba la consulta. Estoy respondiendo una consulta de chat. No tengo otra consulta en chat. ¿Me quieren hacer alguna consulta en forma verbal? Tenía otros correos también que me enviaron, aparte de los que ya estuvimos charlando. Profe, yo le había mandado el mail, pero ya pude solucionarlo. Bueno, bárbaro, genial. ¿No quedó alguna duda? ¿Algo que quieras Profe, que hablemos? Renata, perdón. Ahí vamos, Francisco. No, Renata. profe, ya encontré el error y de ahí me calculó todo bien. Gracias. Bueno, genial. Sí, Francisco. le quería preguntar, profe, si mañana hay que entregar solamente los archivos Word o también los MATCAT. Y deben ir acompañado con los MatCat. Bueno, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Opinión? ¿No? ¿Cómo estamos? ¿Alguien me puede dar alguna devolución? Profe, yo sí tengo que dar mi opinión. Sentí como que viendo estos videos antes pude entender más toda la destilación, obviamente, que en el primer parcial, práctico sobre todo. Y bueno, eso. No tenemos la nota todavía, pero seguramente me fue mal. Pero bueno, ahora ya pude afianzar toda esa parte. Bueno, gracias Camila. Sí, lo de las notas, eso háblenlo con el ingeniero Macaño, porque sé que está haciendo una corrección en cada caso en particular. ¿Sí? No está tomando en cuenta la corrección de Moodle, lo está haciendo él particularmente sobre el producido de cada uno de ustedes. Bien, con respecto al trabajo de diseño, ¿cómo venimos con los videos? ¿Se entiende? ¿Les permite avanzar? Tendríamos que, no sé, complementar con alguna información. Bien, me despido entonces. Las consultas, lo aclaro,
es complicado a veces resolver consultas que tienen que ver con cálculo de MATCAD cuando o sea, uno se pone a revisar y demanda tiempo. Entonces, en esa misma situación, atendiendo eventualmente a 5 o 10 consultas que tengan que ver con revisar errores de MATCAD, a veces son errores que son muy evidentes y saltan rápido, y otros requieren alguna investigación, pero no solo eso, sino que muchas veces requieren la presencia de ustedes. Porque hay muchas preguntas que en la interacción ustedes pueden llegar a colaborar en encaminar a ver cuál sería el error. Y a veces en una descripción en un correo, o simplemente viendo el error o lo que da en rojo en MATCAD, no es muy orientativo acerca de lo que puede llegar a estar pasando. Entonces las consultas sobre problemas con MATCAD, con cálculo, digamos, transmitida de esa manera, es muchas veces complicado por resolverlas. Con esto quiero decir, porque todos los años lo digo, digamos, ustedes deben luchar para obtener un cálculo. Revisar todas las ocasiones no exitosas es complicado, por eso ustedes deben asumir el compromiso de llevarlo a una instancia de cálculo razonable. Estuvimos hablando la clase pasada de más o menos características de Torres, que les transmití de lo que había visto en Refinería Luján de Cuyo. Por supuesto que ahí no está todo el abanico, todo el universo de alternativas. ¿Sí? Hay columnas de destilación que pueden llegar a tener hasta 10 metros de diámetro. Pero bueno, manejándonos dentro de términos razonables, que es un poco lo que procuramos con las instrucciones que le llegaron a través del Word, con las consignas, establece un cierto rango de diámetro de columna de destilación. Con esto me estoy adelantando un poco a las características de diseño, pero es para que más o menos enmarcar un escenario razonable y que ustedes puedan resolver y moverse dentro de ese escenario. Ahora, ¿cómo logran eso? Haciendo uso de los algoritmos de cálculo y el uso de MATCAD, es algo que ustedes deben procurar desarrollar las herramientas como para encontrar un eventual error. Yo les propongo que las consultas que atendamos sean consultas puntuales, o van a tener que tener paciencia como lo que hicimos hoy. Si durante la clase no tengo problemas, ya en la interacción con ustedes, ir al MATCAD, mostrar el MATCAD, atender el MATCAD de cada uno de ustedes, y en la interacción poder ir buscando una solución a la problemática. Si no existe esa interacción, proponer una solución de este lado, a veces no es solo el tiempo que insume, sino que es muy difícil de conducir a una respuesta exitosa, porque falta esa interacción. Van a ver cuando lleguen al cálculo riguroso, va a pasar mucho de esto que estoy diciendo. Va a pasar mucho de decisiones que ustedes tienen que tomar sobre el cálculo, y que en la interacción se traducen en una consulta, y si no existe esa interacción, ustedes van a tener que decidir cómo seguir avanzando con el cálculo. Repito, la lucha y el compromiso por obtener un cálculo es de ustedes. El medallón rojo deben resolverlo ustedes. Se supone que los algoritmos responden, calculan. Ahora, si es una problemática general que a un 60% del curso no calcula, bueno, hay algo más
que evidentemente en todas las herramientas proporcionadas está fallando y tendremos nosotros responsabilidad de revertirlo. Ahora, si son casos particulares, 5, 10 casos sobre el total, lamentablemente hay casos que son más complejos que otros, hay soluciones más complejas, algunas más complejas que otras, de destilar, y bueno, esa es la componente aleatoria que tiene esto, y lo lamento en esos casos, y quizás podemos atender poniendo un poco más el foco sobre esos casos en particulares, pero como mensaje final, o sea, quiero decir que no ante el medión rojo que me lo resuelve el profe. No es la idea de esto. La idea es que ustedes busquen todas las alternativas para poder dar solución. Bien, eso era el mensaje final que quería dejarles. Nuevamente, la clase que viene, voy a estar a disposición para atender este tipo de consulta, y siguiendo la misma modalidad, yo no tengo drama en compartir el MatCAD aquí para que todos estemos enfocados en una problemática particular y trabajar sobre esa problemática. Y hacerlo en conjunto con la interacción que establecimos hoy. Bien. Si no hay algún comentario, me despido. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe, gracias.